En 2017, el ex embajador en Venezuela propuso a la administración Trump un plan para sembrar la desconfianza en las filas del gobierno venezolano que podría haberse aplicado esta semana pocas horas después de que el líder opositor venezolano Juan Guaidó llamase a la insurrección este martes desde los aledaños de la base aérea La Carlota. La convocatoria ayer de una movilización masiva contra el gobierno de Nicolás Maduro tampoco consiguió provocar ese punto de inflexión esperado por los antichavistas. Ya había quedado claro que la intentona había fracasado. La explicación dada hasta el momento es que el verdadero golpe de Estado, mejor planificado y con apoyos más sólidos y generalizados, estaba previsto para el 2 de mayo. Para Venezuela, por ahora, no hay un antes y un después de la llamada Operación Libertad. En él, según el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, van a participar el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, y el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, a quienes acusó de llevar meses negociando con la oposición para una salida pacífica de Maduro del poder. De un plumazo, Bolton había expuesto a los demás presuntos participantes en el complot, instándoles a cambiar rápidamente de bando o sufrir las consecuencias. Han apagado sus móviles. La misma información la había suministrado poco antes a El Confidencial una fuente implicada en la conspiración. Washington no paga traidores. Horas después, el senador estadounidense Marco Rubio tuiteaba: Maduro dice que está investigando quién está detrás del levantamiento militar de hoy. 4 de ellos se sentaban con él en la mesa de conferencias mientras lo decía. No tendrá que mirar muy lejos. Ayer, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se refería a estas figuras con estas palabras: hablaron y hablaron. Y cuando llegó el momento de la acción, no estuvieron dispuestos a hacerlo, dijo en una entrevista con la agencia EFE, en la que aseguró que los conspiradores que estaban negociando la salida de Maduro han apagado sus móviles. La revelación de los nombres de los implicados en un complot de estas características parece una inaudita violación de cualquier protocolo de seguridad, aunque solo sea por lo que estos podrían revelar tras su detención. Pero el hecho es que ni Padrino López, ni Moreno ni Hernández Dala han sido represaliados. De hecho, poco después de su publicación, la información sobre su presunta participación en el golpe contrastaba con la imagen de tranquilidad que proyectaba el presidente del Tribunal Supremo en sus declaraciones, en las que hacía un llamamiento a calmar la situación. Por su parte, el ministro de Defensa tuvo ayer una ocupada jornada en las redes sociales, retuiteando todo lo que publicaba Nicolás Maduro. Por ahora, ambos permanecen como sólidos pilares del régimen, que parece no haber creído las acusaciones lanzadas desde Washington. Sembrar la discordia. Podría haber una explicación. En 2017, el ex embajador en Venezuela William Brownfield propuso a la administración Trump un plan para sembrar la desconfianza en las filas del gobierno venezolano. La idea, que había sido aplicada con éxito contra cárteles latinoamericanos de la droga, consistía en inducir al grupo a creer que algunos de sus miembros eran informantes de la DEA o colaboradores de las autoridades norteamericanas. En su calidad de director de la Oficina de Narcóticos del Departamento de Estado, Brownfield estaba familiarizado con esta práctica. En abril de 2017, este diplomático se reunió con Fernando Kutz, miembro del Consejo de Seguridad Nacional, y uno de los arquitectos de la política del gobierno de Trump hacia Venezuela, y le propuso una iniciativa para jugar con la mentalidad de Chávez. No vayan contra todos simplemente porque pueden. Piensen de forma estratégica. Vayan contra la gente adecuada y entonces tal vez consigan que otros se asusten, y se pregunten cuándo les tocará a ellos, dijo Brownfield, según contó un funcionario estadounidense que participó en aquella iniciativa al grupo periodístico estadounidense Clutch. El plan, de acuerdo con su relato, acabó cobrando forma alrededor de Diosdado Cabello. Durante meses, el Departamento del Tesoro aplicó sanciones a la mayoría de los principales jerarcas del régimen venezolano, y altos cargos de seguridad implicados en acciones represivas. Pero evitó cuidadosamente ir a por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y número 2 del chavismo. ¿Quién está con quién?
La idea era que los círculos gubernamentales venezolanos se preguntasen, ¿está Diosdado hablando con los gringos? ¿Es eso lo que está pasando? ¿O es la alternativa? ¿Se está preguntando Diosdado si le están mandando una señal? ¿Qué está pasando? El propio Cabello, consciente de la erosión a la que esta situación le estaba sometiendo, llegó a exigir a Estados Unidos que le sancionase a él también durante un discurso público que se pretendía desafiante. El periodista de Enclache Franco Ordóñez reveló esta estrategia en un reportaje a finales de julio de 2018. Y es altamente probable que el artículo no haya pasado desapercibido ante los servicios de inteligencia venezolanos o cubanos, muy atentos a todo lo que se publica en Estados Unidos relacionado con sus países. Sea como fuere, las sospechas funcionan en ambos sentidos. Varios altos cargos venezolanos han salido a decir en las últimas horas que la información que está llegando desde Washington no son más que fake news, y parte de una operación de guerra psicológica. Probable que la desconfianza esté ahí, pero ante la duda, y vistas las expresiones públicas de adhesión al chavismo que han realizado tanto Padrino López como Moreno y Hernández Dala, de momento, conservan su cabeza.